¿Qué sería del western sin los indios, personajes fundamentales en cualquier película del oeste que se precie? Y dentro de los indios hay una tribu que aparece más que ninguna en las películas. Echa hacia atrás los hombros y ergue la cabeza, y cuando te pregunten quién eres, contesta con orgullo: soy un apache, y todos callarán. Durante años, los apaches crecieron a lo largo de un extenso territorio que comprende parte de los actuales estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México, y se prolonga por tierras mexicanas en lo que hoy se conoce por Sonora y Chihuahua. Cochise no quiere a los blancos como enemigos. No es bueno pelear con ellos. Gracias a jefes como Cochise, los chiricahuas, mezcaleros, jiraquillas y demás tribus apaches vivían en paz con los mexicanos, comerciaban con ellos e incluso algunos hombres tomaban esposas indias. Haya siempre amistad entre apaches y mexicanos. Ese es mi deseo. Todo ello cambió cuando Texas se unió a Estados Unidos y estalló la guerra contra México. Tras su victoria, Estados Unidos conquistó las tierras de Arizona y Nuevo México y la nación apache quedó partida entre dos países. Los colonos empezaron a instalarse en tierras indias y estos respondieron atacándoles. Y claro, el ejército llegó en su defensa. ¡Toque de carga! ¡Corneta! Comenzaron así las llamadas guerras apaches que acabaron con la derrota de los indios que fueron confinados en reservas. Un destino que no todos aceptaron. Las personas que veo aquí no me parecen apaches. ¿Qué han hecho de vosotros? Al menos estamos vivos. ¿Esto es vivir? El líder de estos rebeldes que se negaban a ir a la reserva se llamaba Goyalé, que en chiricahua significa el que bosteza. No es extraño que aceptara encantado el apelativo que le pusieron los mexicanos, un nombre que surgió tras una escaramuza en la que perecieron decenas de soldados mexicanos, no sin antes invocar a su patrón, San Jerónimo. ¡Jerónimo! Y ese fue el nombre de guerra que eligió. También abandono mi nombre. Me llamaré como me llaman mis enemigos mexicanos. Desde hoy me llamaré Jerónimo. El odio que sentía Jerónimo hacia los blancos le venía de lejos. Cuando era joven, yo tomé esposa. Vivíamos en estas montañas. Los soldados mexicanos vinieron y la mataron. La mataron a ella y a mis dos hijitas. Desde entonces me estoy vengando. Jerónimo destacaba por su valor y los apaches le atribuían también ciertos poderes de adivinación e interpretación de los signos de la naturaleza. Un hombre medicina apache. Los apaches creen en su poder, es una especie de espíritu que llevan dentro. A pesar de ser un líder, Jerónimo nunca llegó a ser jefe de los apaches, precisamente por su carácter indómito y salvaje. Yo conocí a Cochise. Era un rey. Conocí a Vittorio, un orgulloso líder. Y conozco a Jerónimo. No quiere dirigir, gobernar, ni ser sabio. Solo quiere luchar. Jerónimo se convirtió en una pesadilla tanto para los colonos como para los ejércitos mexicano y estadounidense. Esos cerros están llenos de apaches. Han quemado las casas de todos los ranchos. Anoche tuvo un encuentro con ellos. Dice que están capitaneados por Jerónimo. Sus ataques comprometían a las otras tribus apaches que habían aceptado la paz. Mi hermano blanco me habló del ataque a una diligencia de blancos. Fue Jerónimo. Le seguimos 2 días, pero pudo cruzar a México. Bien. Desde hoy protegeremos a los blancos que salgan de Tucson y Fort Bowie. Si se rompe esta paz, que sea el blanco quien la rompa. No deben ser indios, ni siquiera malos indios. Y fueron los propios indios los que le obligaron a entregarse. Señor, ¿Jerónimo va a venir a entregarse por las buenas? Es lo que prometió. Un chiricahua no da su palabra a menudo, pero si la da, la cumple. Si tú cumples la tuya. Jerónimo, en efecto, se entregó, pero los americanos no cumplieron su palabra. Les habían prometido tierras fértiles y libertad para cazar en sus territorios, pero en las reservas no había caza y la tierra era pobre. Algunos apaches son buenos granjeros. Otros añoran la antigua vida. Yo no soy buen granjero, Gatewood. Así que ocurrió lo inevitable. Jerónimo se ha escapado de Turkey Creek. Los apaches han huido. Jerónimo se ha llevado a la mitad de la reserva. Hombres, mujeres y niños. Huido de nuevo, se instaló con sus fieles en México, en las montañas de Sierra Madre. Esta vez no combatiremos para seguir viviendo como antes. Les vamos a declarar la guerra. Durante un tiempo, Jerónimo se dedicó a atacar a las patrullas tanto mexicanas como estadounidenses, a uno y otro lado de la frontera, y a saquear a los colonos en busca de provisiones. Vimos una diligencia. 4 muertos, sin caballos. También han quemado 2 ranchos hacia el oeste.
Han cogido caballos, comida y municiones. Hartos de sus desmanes, el ejército norteamericano diseñó una operación de caza y captura. Nos han encomendado detener al renegado apache Jerónimo. Cumpliremos esa misión, tendremos éxito. Durante meses le buscaron sin éxito. Jerónimo ocupa una zona que es un laberinto intrincado. 500 millas cuadradas del más agreste terreno de México. Nuestras patrullas hacen todo lo que pueden. Finalmente, Estados Unidos y México decidieron aliarse en la empresa. Señores, acabamos de recibir permiso del gobierno mexicano para cruzar la frontera en persecución de Jerónimo. 5.000 soldados, la cuarta parte del ejército estadounidense de la época, fueron enviados en su búsqueda, y gracias a la presencia militar los saqueos terminaron. Algunos de los que seguían a Jerónimo se entregaron y volvieron a la reserva. Está bien claro que el hambre los acosa, no reciben suministros y no pueden tener muchas municiones. Es una situación desesperada. Entonces, ¿por qué no se rinde? Pero finalmente la realidad se impuso y el indio enterró el hacha de guerra. El 4 de septiembre de 1886, Jerónimo y 34 hombres, mujeres y niños chiricahuas se rindieron al general Nelson Miles. Mientras entregaba sus armas, Jerónimo dijo simplemente: en un tiempo me movía como el viento. Ahora me rindo. Y eso es todo. Los apaches fueron trasladados a una reserva en Florida, pero a su líder le llevaron a Sonora. ¿No lees los periódicos? A Jerónimo le han metido en la cárcel. Jerónimo pasó 3 años en prisión condenado a trabajos forzados. Después fue llevado a Oklahoma, prohibiéndole expresamente salir del estado y volver a reunirse con su pueblo. Jerónimo. Lo tendré bien domado en un par de días. Y Jerónimo, en efecto, acabó domado. En Oklahoma se hizo granjero y se convirtió al cristianismo. Fue exhibido como una atracción cultural en la Exposición Universal de San Luis de 1904 y participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt. Bien, señor Jerónimo, si pudiera usted, ¿dónde está su vestido? Su ropa ceremonial está... menos mal. Cámbiese en el hotel. Usted desfilará a la cabeza de los indios salvajes, señor. En estos años también dictó su autobiografía el escritor y coronel del ejército Stephen Barrett, y lo hizo en español, la otra lengua que dominaba además del chiricahua, ya que apenas hablaba inglés. Pobre y alcoholizado, Jerónimo ganaba algún dinero posando para fotografías o atendiendo a los curiosos que le veían como un mito del Far West. Señor, ¿me firma un autógrafo? Besu Ansuay. Disculpe, no le entiendo. 5 pavos. ¿Cómo dice? Que cobra $5 por sus autógrafos. Murió tal día como hoy, en 1909, cuando borracho se cayó del caballo junto a un arroyo y pasó toda la noche metido en el agua helada, muriendo al poco de pulmonía. El gran Jerónimo. Yo creo que no eres más que un bastardo asesino rojo. En el cine hemos visto a Jerónimo como villano muchas veces, pero también como héroe, el símbolo de la resistencia de los indios. Brindemos por el indio Jerónimo. Él sí es un tío grande. Y una curiosidad para terminar. Ese grito que pronuncian muchos paracaidistas al saltar... Ese grito nació también con el cine, cuando en 1940, después de asistir la noche anterior a una proyección de la película Venganza India, que giraba en torno a la captura de Jerónimo, un grupo de paracaidistas lo utilizó para animarse en el salto, recordando el coraje y el valor del último guerrero indio que luchó contra el ejército norteamericano.